dos sentimientos que, bueno, que generalmente podemos sentir o experimentar en nuestro día a día. Hola, Fernando, ¿qué tal? Hola Cecilia, buenas tardes, muy bien. Bueno, les estaba comentando a nuestros seguidores que, bueno, esta ya es la tercera herramienta de las 6 que vamos a acabar dando en este ciclo de herramientas que hemos iniciado, herramientas psicológicas para el día a día, cosas prácticas y que en ningún caso pueden sustituir a una terapia, que es muy importante tener herramientas para hacer frente al día a día, pero también es muy importante saber pedir ayuda si lo necesitamos, que para eso hay profesionales como tú que pues nos ayudan a que nuestra vida pues vuelva a tener ese cauce y ese orden que muchas veces perdemos, ¿no? Así es, Cecilia. Bueno, pues vamos a empezar hablando de la ira y la frustración, dos sentimientos que yo creo que, bueno, que todo el mundo ha experimentado en algún momento de su vida, pero la pregunta ¿es evitable? ¿Se puede evitar sentir frustración, por ejemplo? Pues realmente no. Por ejemplo, la ira, de hecho, es una emoción básica, es una de las 5 emociones básicas, todos sentimos ira y no solamente a lo largo de nuestra vida, sino yo diría que es algo que suele estar presente en el día a día de la mayoría de las personas, así como la frustración. La ira tendría que ver más con ese enfado y con esa alta activación fisiológica que tenemos y normalmente tiene que ver con que sentimos como que hay una amenaza, que tenemos que hacer frente a una amenaza. Y la frustración tendría que ver con ese sentimiento de desilusión y tristeza por no poder satisfacer un deseo. Entonces, estas dos emociones realmente son emociones que tienen como muy mala fama, como que hay mucha gente como que no quiere sentirlas y que las rechaza, incluso muchas veces en la historia de aprendizaje de las personas, pues siente que no se le ha podido permitir expresar la ira, la frustración, el enfado y ha empezado a ver estas emociones como si fuesen realmente problemáticas y que fuesen emociones que no hay que sentir. Pero realmente eso no es así, es decir, la ira y la frustración bien gestionadas son emociones movilizadoras, son emociones útiles y son emociones que son necesarias en muchos sentidos pues, para defender nuestros derechos. Es decir, fue la ira y la frustración, por ejemplo, que a Gandhi le generó pues todo el hecho de la colonización y el racismo del pueblo británico contra el pueblo hindú, lo que hizo a Gandhi pues generar un movimiento de liberación, es decir, la ira es muy poderosa. De hecho, el propio Gandhi hablaba mucho de la ira y hacía un símil. Decía que la ira era como la electricidad, que era tan poderosa como la electricidad. Es decir, que si se usa de forma correcta, pues realmente puede iluminar la humanidad y puede tener un gran poder. Eso sí, también tiene un gran poder destructivo si no sabemos canalizarla adecuadamente. Y la idea es que la ira tenemos que empezar a aceptarla y a empezar a integrarla en nuestro día a día. Porque al Claro, a mí final, se me si no ocurre. la... Sí, sobre todo quería terminar un poco, si no la aceptamos, si no la integramos bien, al final, pues si no somos capaces de poder expresarla y canalizarla en algo, muchas veces, muchos pacientes pues también la canalizan contra sí mismos y muchas veces también pues la evitación de la ira, el control de la ira y de la frustración muchas veces tiene que ver con esa insatisfacción personal y con esa autocrítica. Claro, te quería hablar justamente de esto que estabas apuntando, aunque esto último también me ha parecido muy, muy interesante, así que voy a abordar las dos cosas. Por un lado, te quería preguntar, ¿cómo nos afecta el hecho de tener que clasificar las emociones como positivas y negativas, ¿no? Porque muchas personas, pues, como tú estabas diciendo al principio, ¿no? Identificamos la ira como algo malo y en este ejemplo que nos ponías de Gandhi, pues obviamente bien utilizada, pues puede ser algo bueno, ¿no? Puede ser algo positivo. Y de hecho creo que también además cuando lo sacas, yo no lo sé, pero porque yo no soy psicóloga, pero sí soy ser humano y cuando a lo mejor me enfado mucho y digo, esto debe ser ira, ¿no? Que me apetece romper algo. Oye, si consigues romper una taza, por ejemplo, es muy liberador. ¿Esto, esto qué quiere decir? Que me estoy vaciando. Bueno, eso que comenta realmente es muy interesante porque algo que podemos hacer también con la ira es aprender a poder pues expresarla de una forma controlada. Es decir, yo también puedo elegir en un momento de estrés, pues no sé si romper una taza, pero desde luego expresar mis emociones o quizá también pues la ira también es una emoción que muchas veces genera tensión a nivel muscular y también pues que genera pues más energía y yo también pues puedo tener una acción pues más de liberar esa energía
Y, por ejemplo, pues hay estudios de jugadores, por ejemplo, de baloncesto y de fútbol, que esto se utiliza también en el deporte, y se ha visto que los jugadores que son capaces de hacer un buen uso y una buena gestión de la ira, luego son capaces de ser más eficaces. Por ejemplo, hay un estudio sobre jugadores de baloncesto que dice que aquellos jugadores que son capaces de aceptar su ira y canalizarla encestan más canastas que los jugadores que realmente no son capaces de gestionar su ira o que simplemente la evitan. Claro, muchas veces decimos, ¿no?, que el amor o la ira, ¿no?, es lo que mueve al mundo y a las personas a conseguir sus metas. En el caso de que nos estabas comentando de Gandhi, pues obviamente utilizó una de las dos fuerzas, ¿no?, que mueven el mundo y al ser humano para conseguir sus metas. Exactamente, y no solo Gandhi, al final realmente la ira está en la base de todas las grandes revoluciones sociales que ha habido en la humanidad. Uh-huh. Y bueno, estamos hablando de ira, pero vamos a hablar también un poquito de frustración, porque pues supongo que en el contexto de la sociedad actual, ¿no?, en el que pues nos hemos visto ante muchas situaciones que no podíamos controlar, como ERTES, como tener que teletrabajar, pues la ira y seguro que la frustración se han visto en el día a día de muchas de las personas que se están conectando a este directo con nosotros. ¿Cómo podemos lidiar con la frustración? Hemos dicho al principio de este directo que no se puede evitar. No se puede evitar sentirse frustrado y no se puede evitar sentir ira. Así que, ¿cómo podemos manejar esto? Exactamente, vamos a dar varias pautas para poder gestionar mejor esta ira y esta frustración, que como ya hemos visto son emociones que hay que aceptar y que tenemos que aprender a convivir con ellas en el día a día y sobre todo utilizarlas en nuestro beneficio, pudiendo canalizarlas pues para hacer poder poner límites con otras personas, para poder pues movilizarnos en conductas concretas y también pues para poder también respetar nuestro espacio vital. Entonces, algo que podemos hacer es hacer una pausa antes de reaccionar. Es decir, muchas veces cuando sentimos ira, pues nos podemos dejar llevar por una emoción y un pensamiento de una forma muy rápida. Entonces, lo que sería interesante sería poder reconocer esos pensamientos y esas emociones, poder observarlos y no dejarnos llevar por ellos, poder distanciarnos de estos pensamientos y de estas emociones y poder tomarnos pues unos segundos para reaccionar, incluso mentalmente, se puede contar hasta 10 o puedo tomar unas respiraciones, es decir, sobre todo si estoy enfadado, si estoy muy enfadado, la idea es que no hace falta que dé una respuesta como rápida e instantánea, es decir, que también puedo reflexionar o puedo esperar unos segundos para calmarme, es decir, hay por ejemplo un ejercicio que es muy típico que se suele enseñar a los niños, pero que bueno, también puede ser útil para los adolescentes y que habla de los semáforos, es decir, el semáforo rojo es que tengo mucha ira y estoy muy alterado, entonces significa que no es un buen momento para reaccionar, el semáforo naranja es que, pues que quizá podría gestionarlo bien y quizá no, pero quizá tengo que tomarme unos segunditos para llegar a ese semáforo verde y poder responder y dar una respuesta elegida y que tenga que ver más con mis valores que con una reacción rápida que tenga en ese momento y simplemente con una liberación de esa energía y de ese malestar. Y bueno, y también poder pararnos, pero muchas veces lo que pasa con la ira es que la canalizamos o más que canalizarla, la proyectamos en personas o en situaciones que realmente no tienen la culpa, que quizás esto es muy típico, que estoy enfadado con mi jefe o he discutido con un amigo y lo pago con mi madre o lo pago con mi perro, en vez de con la persona con la que hemos tenido la discusión. ¿Y esto por qué sucede? Porque esto sucede mucho. O a lo mejor estás enfadado, pues sí, esto, pues con tu jefe, llegas a casa y ahí explota todo. ¿Por qué sucede esto? Es una mala gestión de las emociones. Exactamente, es una mala gestión de las emociones y quizá pues, se debe también a un déficit en la asertividad. Sí que es verdad que hay determinadas personas que podría ser más difícil de poder expresar. Por ejemplo, en el caso del jefe, que puede ser algo más paradigmático, pues sí que es difícil quizá expresarle la ira y el enfado a tu jefe. Sí que es algo complicado, pero bueno, en vez de proyectarla pues, en tu pareja, lo que podrías hacer quizás es poder hablar de esta situación, poder hablar de esta situación y poder expresar tu emoción y cómo te sientes. Uno de los problemas que también se encuentran muchas personas es que no saben identificarlo, ¿no? Porque la frustración puede ir también, yo creo, de la mano de la depresión o la tristeza, porque a veces tú estás frustrado porque, no sé, quieres un puesto en el trabajo y no lo consigues y te vas poniendo triste y no te das cuenta que es que lo que tienes es frustración. ¿Cómo se puede identificar ese sentimiento?
¿Cómo se puede identificar si estás frustrado o estás triste? Bueno, la frustración tiene que ver mucho con la tristeza. Al final la frustración eh, también tendría que ver, yo sobre todo lo que te diría es que lo que sería bueno sería manejar mis expectativas y ponerme pues objetivos que sean más pues que sean más concretos y que sean más a corto plazo. Es decir, si yo constantemente siento que no alcanzo mis objetivos y mis metas, al final me voy a frustrar. Entonces la idea sería que a corto plazo pues pueda fijarme objetivos que sean realizables y luego por otra parte que disfrute del proceso. Es decir, muchas veces la gente está muy centrada en conseguir determinados objetivos y cuando no los consigue se siente un fracaso o siente que su valía está relacionada con la consecución de determinados objetivos. Entonces la idea sería que puedas disfrutar del proceso de conseguir algo y, bueno, sería esta la idea. Que en cuanto a esto que estabas explicando del camino, ¿no? Creo que esto pues tiene mucho que ver con la ira y con la frustración, porque muchas veces nos imaginamos el camino a lo mejor más fácil o más rápido, sobre todo más rápido, ¿no? Yo creo que las generaciones, la nuestra igual está ahí un poco en la línea, pero las que van viniendo cada vez lo quieren todo más rápido porque todo está yendo muy rápido, ¿no? Al final no es culpa de la generación, sino del contexto social, cultural en el que se está desarrollando pues sus vidas. Y claro, pues la frustración aparece constantemente, ¿no? Creo que es uno de los sentimientos que más se pueden encontrar estos jóvenes o adolescentes que están entrando en la edad adulta. ¿Cómo pueden manejar las situaciones? ¿No? Hemos dicho, hay que hacer una pausa antes de contestar si te viene la ira, ¿no? Esto es muy importante. Exactamente, hacer una pausa, poder, primero, eso, poder aceptar nuestras emociones, que esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores, poder hacer una pausa y sobre todo que eso que la respuesta, la conducta que elijamos, que pueda ser más pensada, más reflexionada Uh-huh. y que no sea simplemente reactiva a una emoción. Y luego otra pauta podría ser cambiar de entorno. Es decir, muchas veces la ira y la frustración pueden estar relacionadas con ciertas personas o con Uh-huh. ciertas situaciones. Es decir, hay situaciones pues por ejemplo, si hemos tenido vivencias pues complicadas o difíciles en un determinado contexto, simplemente llegar a ese contexto nos puede hacer estar más irritables, estar más enfadados, sentirnos más frustrados. Entonces la idea sería que pudiésemos también, en parte, pues pudiésemos cambiar de contexto, dar un paseo, salir de la habitación, poder reflexionar y poder volver a enfrentarnos. Es decir, la idea no es evitar, sería como dar un paso atrás para poder dar un salto. Sería la idea. Siempre hay que parar, ¿no? Para evaluar las situaciones y ver qué es lo que está pasando y cómo podemos sobreponernos a ellas, ¿no? Otro tema muy interesante que me estabas poniendo encima de la mesa era disfrutar del camino. Para eso yo creo que hay que tener una conciencia plena, ¿no? De lo que está sucediendo, porque creo que como todos vamos tan deprisa, como todos queremos tantos objetivos y como, pues al final yo creo que esa falta de tiempo y de conciencia sobre el aquí y el ahora nos lleva a esos sentimientos, esa frustración por un lado porque no está llegando la cosa cuando tú lo quieres y por otro lado creo que también la ira, ¿no? Porque cuando no puedes controlar las situaciones o cuando estamos bajo presión, que a veces nos la ponemos nosotros mismos. Claro, ¿cómo hacemos para tener esa conciencia de aquí y el ahora? Bueno, pues es algo que podemos practicar cada día. Al final, sobre todo, es tener la sensibilidad de darnos cuenta como al final muchas veces, pues sí, la ira nos absorbe, la ira nos nubla, la ira hace que completamente es una emoción que puede desconectarnos mucho del aquí y ahora y puede hacer pues, que estemos constantemente pues, pensando en esa persona que sentimos que nos ha hecho una afrenta, que estemos constantemente pensando en esa situación del trabajo donde hemos metido la pata. Entonces, la idea es que, pues, que sobre todo, que en vez de preocuparnos, que nos ocupemos. Es decir, si hay algo que podemos hacer, vamos a tratar de resolverlo, pero lo que no tiene sentido es simplemente darle vueltas a lo mismo sin llegar a ninguna solución. Es decir, identificar esto y dejarlo pasar con alguna técnica de mindfulness. Algo que podemos hacer sería pues reenfocarnos en nuestro entorno, en lo que estamos haciendo, es redirigir la atención al aquí y ahora y sobre todo pues a una situación que sea valiosa para nosotros, que sea importante y sobre todo también lo que podemos hacer, que este es el tercer tip, sería expresar cómo nos sentimos, expresar nuestras emociones. Para esto hay una metáfora que a mí me gusta mucho, sería la metáfora de ventilar en invierno. Es decir, cuando expresamos aquello que nos enfada o aquello que nos frustra, tiene que ser como la ventilación en invierno. Tenemos que, si al final ventilamos mucho y estamos todo el día hablando de las cosas que nos molestan, que nos enfadan, que nos frustran, pues al final, ¿qué va a pasar si ventilamos mucho en invierno, Que Cecilia? hace frío. Exactamente, que hace frío, al final nos cogemos un resfriado y al final es algo que es
que es negativo para nosotros. Pero, ¿y qué pasa si no ventilamos nunca? Es decir, si no ventilamos estas Nada, te frustraciones, ahogas. o sea, No se puede exactamente, estar ahí dentro. te ahogas, al final el aire se vuelve tóxico también y se vuelve negativo y se vuelve enfermizo. Entonces, al final eso, tenemos que encontrar la expresión del aire y la frustración es como ventilar en invierno. Tenemos que encontrar aquel punto justo, es decir, tenemos que poder expresarnos y hablar un poco, pero no pasarnos todo el día hablando del tema, porque al final nos podemos obsesionar más y nos podemos también retroalimentar más en todo este malestar que tenemos. Entonces está bien expresar nuestras emociones, pero como todo en la vida, expresar nuestras emociones desde la moderación. Pues entonces vamos a recapitular un momentito todos esos consejos que hemos dado, porque la situación de la ira y la frustración, pues oye, todos las vivimos, las y los vivimos en situaciones diferentes, así que creo que son consejos muy interesantes para poner en práctica mañana mismo ya. Yo espero que no tengáis frustración e ira mañana, pero por si acaso, pues tenemos los tips. Hay que identificar la emoción, hay que parar y pensar antes. Yo creo que también aquí la empatía es importante, ¿no? Pensar que delante también tienes una persona con su vida, con sus cosas, entonces paremos, pensemos, relajémonos y luego contestemos, ¿no? ¿Es así? ¿Es correcto? Completamente, completamente. Muy, esa anotación, ese apunte está muy bien, Cecilia. Al final, dentro de esa reflexión que hablábamos, es pensar que quizá la persona pues, también ha podido tener un mal día, que quizá la persona, pues también esa creencia o esa opinión que ha podido disgustarnos o que ha podido no gustarnos, pues se debe al contexto, se debe a su historia de vida. Quizá también, pues que, pues ponernos en el lugar del otro y pensar que pues que quizá aquel otro pues que ha cometido un error no porque nos ha querido perjudicar, es decir, no pensar, es decir, muchas veces la ira tiene que ver con una cierta interpretación del otro me quiere perjudicar, me quiere molestar, es decir, como mínimo barajar más de una alternativa. Que pensar siempre que, oye, el otro no nos quiere hacer daño. Hay que pensar que hay que convivir, ¿no? Esto es importante. Es que me estoy imaginando el contexto, pues, no sé, de la oficina, ¿no? Contextos así en los que a veces, pues, oye, no eliges con quién vas a trabajar. Muchas veces es más complicado, ¿no? O sea, yo siempre digo que lo más difícil de vivir es la gestión con las personas, en todos los contextos. Porque, claro, al final cada uno tiene su realidad y cada uno tiene su carácter y ahí está el kit de la cuestión. Exactamente. Entonces, yo creo que vamos a pasar al siguiente tip, que Sí. sería que también podamos liberar esa energía acumulada. Como hemos visto antes, la ira puede ser una emoción que podemos canalizar en una actividad. Es decir, algo que si podemos hacer un poco como Gandhi y sentir que si hay alguna injusticia en nuestra vida o hay algo que no está bien, pues siempre tenemos la opción de poder hacer algo en nuestra mano, de poder decirlo, de Claro. poder pues explicar. Por ejemplo, hoy es verdad que no lo hemos dicho, es el día de lucha contra Sí. los trastornos de alimentación. Pues, por ejemplo, si todo el mundo que pueda sentir una sensibilización hace este tema de los trastornos de alimentación, pues quizá pues puedo dar mi opinión sobre quizá pues todo, por ejemplo, la insatisfacción corporal que está completamente generalizada y normalizada en nuestra población, pues podemos pensar que esto no está bien y que esto también quizá es algo que se tendría que empezar a cambiar y tendríamos que empezar a debatir y se tendrían que empezar a hacer campañas que ya se hacen, pero seguramente esto sea algo pues como todas las grandes luchas sociales, pues como aquel racismo de Gandhi, sea algo que al final va a tardar mucho tiempo a llegar y a ser completamente justo y que haya una equidad real, pero sobre todo hay que empezar. Entonces, hacer algo y algo que podemos hacer también con esa energía, pues puede ser ejercicio físico, porque el ejercicio físico siempre es bueno. Entonces, algo que viene muy bien con la ira también es poder hacer estiramientos para poder liberar esas tensiones que muchas veces también se acumulan en nuestro cuerpo y poder hacer pues un ejercicio pues más cardiovascular o más anaeróbico o hacer pesas. Es decir, podemos canalizar esta energía también en el ejercicio físico o en alguna acción pues para contrarrestar pues esta injusticia que sentimos que hay en nuestro entorno o que está pasando en nuestra vida. Bueno, me parecen unos tips súper interesantes y sobre todo súper prácticos. Creo que para poner en práctica mañana mismo. No sé si hay algún tip más para nuestra audiencia porque nos quedamos sin tiempo. Exactamente, hay un par de tips más. Los otros dos tips serían organizarse bien, es decir, pues muchas veces al final pues la ira y la frustración también tienen que ver con el caos. Es decir, lo que sí que se ha visto es que
un ambiente ordenado, un ambiente ordenado genera mayor relajación y más tranquilidad, Ujú. y también un ambiente planificado. Si yo me planifico, yo me organizo, sobre todo, como he dicho antes, tratar de planificarme y organizarme en función de pequeños objetivos para que yo sienta pues realmente que estoy pudiendo avanzar, que lo estoy pudiendo hacer bien, que esto también va a tener un efecto positivo en mi energía. Entonces, poder Claro. organizar mi espacio y poder planificar mi día, este sería el quinto tip. Ajá. Y el sexto tip sería eliminar aquellos factores de estrés que tengo en mi vida si es posible. Es decir, si hay una persona en mi vida que es tóxica, que Ujú. siempre siento que me está generando malestar, que me está generando angustia, que Negativa, me gente está negativa. generando rabia, si siento que hay alguna situación pues que me está generando malestar y que ya realmente pues he intentado canalizarla, he intentado enfocarla de otra forma, pero realmente es algo que no, pues al final lo mejor es que podamos analizar y si hay un factor de estrés que podemos eliminar, pues que podamos pensar en eliminarlo. No sé si se te ocurre algo, por ejemplo, en cuanto a esto, Cecilia. Claro, ¿Algún aquí me ejemplo? pones en un aprieto, porque claro, yo estaba todo el rato enmarcando la charla en la oficina y claro, pues el compi que no te gusta no lo puedes echar de la oficina. Entonces ahí la cosa está más complicada. No, me imagino que, bueno, que en situaciones así te queda aceptar la situación, intentar empatizar y mirar la situación con otros ojos, ¿no? Como no tanto personal o pensar que hay que convivir y llevarlo lo mejor posible y luego irte a correr si te da mucha frustración. Exactamente, pero bueno, un ejemplo que te pongo yo, por ejemplo, a día de hoy hay mucha gente también que se exige pues ir al trabajo y dar lo mejor de sí, se exige luego pues ir al gimnasio y tener un físico estupendo, se exige hacer además tocar el piano, hacer actividades extraescolares y muchas veces siente como que no puede con todo y está completamente estresado. Entonces, Claro. si realmente no te da tiempo a quedar todos los miércoles con tus amigos, si realmente no te da tiempo a ir todos los viernes a clases de piano, pues que quizás no pasa nada porque lo tengas que dejar un tiempo, porque lo tengas que aplazar. Quizá pues muchas veces la gente en la sociedad que vivimos que es muy exigente, Ujú. hay mucha gente que hace demasiadas actividades. Entonces una idea sería pues poder analizar todo esto y que podamos dejar algunas. Pues mira, me viene muy bien este consejo justo a mí porque yo soy de las típicas que lo quiero hacer todo, que el día tiene 24 horas, pero que me encantaría que tuviera 72, porque es verdad, o sea, al final, y no se llega a todo y no pasa nada, hay que parar, respirar y oye, lo que no se puede hacer hoy, se hace mañana, ¿verdad, Fernando? Exactamente, esa es la actitud, esa es la actitud y sobre todo me gustaría que cerráramos con Sí, una frase también, ujú, como hemos visto y sobre todo recordando para mí que sí, el punto más importante de la charla es la ira y la frustración son emociones que no son negativas, que tenemos que aprender a aceptar y que tenemos que ujú, empezar a canalizar de forma positiva en nuestro día a día. Y me gustaría acabar con una frase de Gandhi, que sí, Gandhi además pues habló mucho sobre la ira y de hecho ujú, tiene un primo, espérate que lo había apuntado aquí, sí, que, hay un libro que escribió su hijo que se ah, llama El don de la ira. El don de sí, la ira que os recomiendo que podáis leer, que, que lo escribió su hijo, ahora no estoy viendo cómo se llamaba, creo que se llama Arun Gandhi. Su hijo Arun ujú, Gandhi recogió todas las enseñanzas de Gandhi sobre la ira y sobre cómo canalizar la ira, escribió un libro llamado El don de la ira. Entonces me gustaría ajá, acabar con una frase pues de Gandhi en cuanto a la ira, porque yo creo que es un gran ejemplo de sí, canalización de la ira, es un gran modelo de cómo a seguir. podemos, es un gran modelo a seguir, pues exactamente, sí. Entonces dice que la ira es tan poderosa y útil como la electricidad, pero también tan destructiva. Entonces tenemos que aprender eso, a canalizar la ira para poder utilizar nuestra Ujú. ira y poder ser, porque puede ser algo tan revolucionario como la electricidad. Realmente la electricidad ha sido algo revolucionario para el ser humano y ya a día de hoy Totalmente. pues no nos podríamos imaginar la vida sin electricidad Y sin internet y tampoco. tampoco nos podríamos imaginar la vida sin ira, porque la ira está en la base de todas las luchas sociales y de todas las revoluciones que ha habido. Entonces, utiliza tu ira para cambiar tu vida a mejor y para cambiar esta sociedad. Pues con ese mensaje tan claro lo dejamos hoy, pero quiero decir a toda la gente que nos está siguiendo y que nos está viendo ahora que el miércoles que viene tenemos otro directo con otra herramienta psicológica y que además, bueno, yo les invito a seguirnos en las redes sociales, sobre todo también a ti, con todos estos consejos y estos contenidos que además luego vas escribiendo, que yo te veo por ahí en LinkedIn con esos posts en los que explicas muy bien pues, estos temas un poquito más en profundidad. Así que os invito a todos a seguir la página de Fernando, el perfil de Fernando en sus redes sociales, Fernando Vegue,
Así que nada, el miércoles que viene seguimos. Pues muchas gracias, Cecilia. Hasta el próximo miércoles. Un abrazo, gracias a todos por estar conectados y nos vemos el miércoles.